Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta jornada sobre el debate constitucional de Chile hoy, organizada por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Vamos a dar inicio al séptimo panel sobre el devenir del proceso constituyente 2022-2023 con dos exposiciones. En primer lugar, vamos a escuchar la exposición del profesor José Francisco García. Él es abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es también doctor y máster en Derecho de la Universidad de Chicago. Fue académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford y también es profesor de Derecho y en distintas cátedras en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente vamos a escuchar la exposición de Leslie Sánchez. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, es magíster en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Derecho por la misma universidad. Es también doctora con mención internacional en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Es profesora y docente universitaria en diversas cátedras y en algunas universidades de nuestro país. Y actualmente es integrante de la comisión experta en el proceso constituyente en curso, así que agradecemos especialmente su presencia. Sabemos que los tiempos son muy acotados en estos días de arduo trabajo, así que estamos muy contentas y contentos de contar con su tiempo y con su exposición. La idea es que cada uno de ustedes pueda compartir su ponencia por 15 minutos y luego vamos a abrir en algún momento de 15 minutos también para preguntas, comentarios y poder iniciar una conversación con quienes nos acompañan en el panel. Entonces damos inicio con la exposición del profesor José Francisco García. Bien, muchas gracias, Ensa, por la presentación. Un gusto compartir con Leslie, digamos, y desearle el mayor de los éxitos. Agradecer a la asociación y a René en particular, que ha estado muy atento ayudando. Voy a tratar de compartir una presentación. Esperemos que resulte. ¿Se ve o no? Se Impeque. ve, ¿Se ve sí. bien? A ver, vamos a ver si Sí. corre. ¿Y corre? ¿Sí? Se ve la Sí. portada. Ya, ¿y ahora el índice? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Oye, entonces, no, la asociación nos puso esta difícil misión de hacer algo como prospectivo sobre el devenir del proceso. Eh, y voy a intentar simplemente plantear tres desafíos. El primer desafío es clave, digamos, ¿no? Es el que tenemos todo, preocupación principal, que es el desinterés, la desconfianza y un cierto escepticismo ciudadano bien específico sobre la efectividad del proceso, digamos, ¿no? La capacidad de cumplir con cierta expectativa. El segundo es un desafío que tiene que ver con el proceso constitucional y en particular cómo está diseñado el proceso de elaboración de normas constitucionales, tanto en el anteproyecto como luego en la propuesta por el Consejo Constitucional. Y la pregunta de fondo es si es pro consenso, digamos, ¿no? Esa va a ser la cuestión que quiero tratar de hacerme cargo. Y lo tercero, el tercer desafío es que el proceso dé en el blanco, ¿no? Y quiero tratar de definir qué significa que dé en el blanco. El primer desafío es el desinterés, la desconfianza, el escepticismo ciudadano. Ahora, esto tiene algún rodeo, digamos, ¿no? Y el rodeo me parece, el punto de partida son las teorías de cambio constitucional. Yo creo que hay dos maneras de pensar normativamente esta cuestión. La primera es que hemos estado los últimos 10 años, esto también lo discutimos en el proceso Bachelet, con más intensidad, creo yo, en el proceso constituyente fallido anterior del 2019, bueno, el de la presidenta Bachelet también fue fallido, que es un modelo de asamblea constituyente soberana y limitada, típicamente latinoamericana, rusoniana, schmittiana, contra el modelo post-soberano, digamos, ¿no? de Arato, pero que en general autores como Negreto, digamos, también han promovido en la región, y tiene que ver con lo específico que es el cambio constitucional en democracia, digamos, ¿no? Y ciertos estándares que este modelo post-soberano impone: continuidad legal, pluralismo, cambio
o transiciones ordenadas entre un modelo constitucional y otro, y lo más importante en democracia, o sea, ahí donde no hay estos factores exógenos que explican el cambio constitucional, guerra civil, guerra externa, el paso de una transición de dictadura a democracia, digamos, ¿no? En fin, yo creo que ese debate quedó más o menos zanjado a favor del modelo postsoberano. Todo esto es discutible, pero a mí me parece que en general, tanto el proceso anterior como el actual proceso, el proceso de la presidenta Bachelet también, ¿no? La idea de democracia, democrático, participativo, institucional, me parece que captó la esencia de lo que hoy día se discute como el modelo postsoberano y que en general además está llevando una discusión global súper interesante a nivel de derecho comparado de la muerte de la teoría del poder constituyente, ¿no? Por estas otras miradas alternativas. Y ese es un debate del cual no me quiero hacer cargo. Pero hay otra manera de pensar esta cuestión, que tienen que ver con las tipologías que ha planteado Ackerman en este libro, el 2019, de las construcciones revolucionarias, ¿sí? Entonces, él ha planteado, para hacer un repaso rápido al libro, estos tres ideas, digamos, ¿no? Los momentos revolucionarios que él asocia a Francia, Italia, India, Sudáfrica, estos miembros pragmáticos de la clase dirigente, los pragmatic insiders, y él da el ejemplo de Reino Unido, y los cambios constitucionales en Reino Unido, digamos, ¿no? Una constitución no escrita, lo que él llama una construcción elitista, que es el caso paradigmático, el caso español. Hay otros casos más complejos como el alemán, que uno podría pensar que es una construcción elitista, pero impuesta por fuerzas externas. Entonces, aquí yo creo que hay un desafío importante, digamos, ¿no? Y esto puede estar conectándose con lo que podría estar pasando a la ciudadanía, que es que sería un error, digamos, que el proceso constitucional sea considerado un pacto elitista, ¿no? Bueno, una nota al pie anterior, digamos, ya el hecho que se llame proceso constitucional y no proceso constituyente, y eso haya sido definido, por ejemplo, en el nombre del reglamento, o en los iconos que está utilizando el proceso constitucional, la página web, etcétera, ya es bien interesante una toma de posición. Y a mí me parece que así como había un proceso constituyente postsoberano en el caso anterior, en los dos casos anteriores, hoy día sí hay un intento de llevar este proceso al mundo del proceso constituyente derivado, digamos, ¿no? A una reforma constitucional, pero eso será una polémica que tendremos durante varios años, pero no me quiero entrampar en eso. Me interesan más los modelos de Ackerman, y especial esta idea de la construcción elitista y sus riesgos, digamos, ¿no? Yo desde el comienzo me parece que el acuerdo del 12 de diciembre y la ley de reforma constitucional que lo implementan descansan en modelos de acuerdo a los que los propios dirigentes expresaban en algunas entrevistas, que asociaban a los pactos de la Moncloa o los pactos de Olivo, digamos, no al modelo español, argentino, y se citaban otros modelos, yo creo de manera incorrecta, pero esos dos me parecen bien arquetípicos, digamos, ¿no? Que son procesos fuertemente controlados por los partidos políticos y sin que realmente haya un espacio de participación ciudadana intensa en su gestación y en su desarrollo, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que es valioso en el sentido de que, claro, llegamos a un acuerdo el 12D después de 3 meses, digamos, de discusión, había mucho escepticismo de que se llegara a ese acuerdo, y por lo tanto fue valioso un acuerdo de las fuerzas políticas, digamos, ¿no? Pero yo creo que no es posible pensar el año 2023, digamos, un proceso constitucional con las categorías, digamos, del Pacto de la Moncloa, del Pacto de Olivos, digamos, no es suficiente. Y yo creo que una mala señal en este sentido es lo que está pasando con la participación ciudadana, digamos, ¿no? La participación ciudadana ante el proceso de la presidenta Bachelet fue intensa, digamos, ¿no? Está en el estudio de la OCDE del 2017 que la puso en términos comparados en una posición bien interesante. Efectivamente, algunos sectores de nuestro país la catalogaron como insuficiente porque habían participado 200.000 personas, pero el informe de la OCDE del 2017, cuando examina esto en términos comparados, le pone estrellita. En su momento advirtió también que la presidenta Bachelet, en fin, la institucionalidad tenía que hacerse cargo, sí, de lo que se había sido sistematizado esa participación. Y sabemos que eso no ocurrió, pero la OCDE en la primera parte le puso una estrellita, ¿no? Entonces, acá es verdad, el proceso es más corto temporalmente, pero aún así la participación ciudadana se ve bastante limitada tanto en la forma como en el fondo, digamos, ¿no? En el timing en que interviene, en la capacidad de intervenir. Yo no estoy muy persuadido de que esta idea de que solo se comente el anteproyecto vaya a generar más incidencia.
Pero de nuevo, un problema empírico, lo vamos a ver una evaluación ex post, digamos, ¿no? Y esto, bueno, y lo que nos preocupa, digamos, ¿no? O sea, esas son las categorías normativas con las que a mí me preocupa ver este proceso, y las encuestas están mostrando números malos en este, ¿no? Y la academia, digamos, semana a semana muestra números crecientemente peores, y aquí hay un desafío tremendo, ¿no? Que me parece importante tener para el éxito, para el devenir, como nos han invitado, del proceso constitucional. El segundo desafío, creo yo, es el proceso de elaboración de normas constitucionales, y si está construido como pro consenso o más bien como pro vetos, digamos, ¿no? A mi juicio, digamos, ¿no? La manera en que está diseñado el proceso de elaboración de normas constitucionales, tanto para el anteproyecto como para la propuesta constitucional, para todo el proceso, es básicamente una réplica del proceso legislativo chileno. El acuerdo del 12 de diciembre y la ley 21.533 la hicieron directamente parlamentarios. Yo creo que escucharon menos a sus asesores de los que se cree, digamos, ¿no? Y es un proceso para ellos muy conocido, digamos, ¿no? Yo traté de hacer ahí un flujograma entre la comisión experta, el Consejo Constitucional, distintas etapas, el informe que va a hacer la comisión experta respecto a los avances del Consejo Constitucional, la potencial comisión mixta, el rol de la CTA en todo el proceso, y siempre se olvida, digamos, pero está la Corte Suprema también para las infracciones, procedimentales, digamos, en el artículo 156, que básicamente replica lo que es el actual, no derogado, artículo 136 de la Constitución que regía para el proceso anterior, digamos, ¿no? Y cuando uno mira el diseño de estos procesos de elaboración de normas, la literatura, digamos, trata de poner énfasis en esta idea de los proconsensos, digamos, Negreto, Horowitz, lo que tratan de hacer es decir, miren, en realidad los procesos constitucionales que funcionan son aquellos que buscan acuerdos amplios, inclusivos, plurales, y que minimizan las transacciones, por un lado, y el someter a votaciones todos los puntos, o la mayor cantidad de puntos, digamos, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, nunca nadie ha pescado lo que hemos planteado esto, pero la regla de consenso suficiente sudafricana es preciosa, digamos, no me quiero explayar ahora, pero es el tipo, digamos, de reglas de decisión que a uno le encantaría, digamos, ¿no? Que son inclusivas. Pero precisamente porque por las preocupaciones de la dinámica de la Convención Constitucional, es que se opta por un modelo alternativo, ¿no? Ahora, este modelo alternativo pareciera, en el diseño, pareciera más que generar consenso, porque el problema que plantea bien Horowitz es que cuando yo someto demasiados temas a transacciones entre los constituyentes, o a votaciones, y que gane la mayoría que pide, digamos, la regla, digamos, ¿no? La regla que guía la regla de decisión. El problema es que, en el fondo, los perdedores van a tener un problema, digamos. No es puramente lealtad con el proceso, sino que si yo soy una minoría que pierde consistentemente en el tiempo, la desafección con el proceso en total va a generar que este proceso tenga problemas. Una minoría extendida en el país pueda sentir que no es una constitución que los incluya a ella, y esa genera el mismo efecto que se produjo en 2006, que la reforma constitucional del 2005 llegó demasiado tarde, demasiado poco, hizo que la desafección con la misma, ya al 2006-2007 se empieza a hablar de nueva constitución. Entonces uno no querría ganar el plebiscito en diciembre por 52-48, pero luego que quienes perciben como perdedores de esa constitución en el tiempo presionen por nuevos procesos de revisión, digamos. Eso es lo que esa es la intuición que hay detrás de las ideas de Negreto o de Horowitz, digamos, ¿no? Y para eso hay reglas que buscan promover consenso, ¿no? La lógica parlamentaria con la cual está basado nuestro modelo, a mí me parece que no es pro consenso, digamos, ¿no? Y más bien, siguiendo a Sebelis, digamos, ¿no? Genera muchos puntos de veto a los veto players, digamos, ¿no? Y son puntos de veto que fortalecen mucho la posición de la comisión experta y del Comité Técnico de Admisibilidad contra la alteración del statu quo que podría hacer después el Consejo Constitucional. Especialmente si el Consejo Constitucional futuro quiere cambiar el statu quo que le deja normativo la comisión experta, digamos, ¿no? Claro, por supuesto, si la comisión experta o la mayoría de lo que apruebe la comisión experta en el anteproyecto es coincidente con la mayoría del Consejo Constitucional, no va a haber mucho problema. Ahí viene el problema de Horowitz, digamos, ¿no? Si se percibe como que no fueron acuerdos inclusivos, va a generar una sensación de derrota y de desafección gradual con la Constitución, digamos. Y eso es un juego, insisto, es un juego de largo plazo, digamos. Esto fue exactamente el problema de la Convención, digamos. Y bueno, y hay una serie de reglas que a mi juicio explican esta idea de maximizar los puntos de veto, digamos, ¿no?
Las reglas de requerimiento, digamos, ¿no? Son bastante bajas, las decisiones del CTA por mayoría absoluta, esa regla a mí me encanta, digamos, ¿no? Es exactamente el quórum más bajo de todo el proceso, digamos, ¿no? La resolución que tienen los árbitros, digamos, ¿no? Las decisiones de rechazo también del Consejo Constitucional requieren 2/3, pero la aprobación 3/5, digamos, ¿no? De nuevo, un statu quo a favor de la comisión experta. La posibilidad de insistir la comisión experta en su informe de la propuesta del Consejo Constitucional. En fin, yo creo que hay una manera de explicar esto más bien es con los puntos de veto players de Sciabelis que las ideas de consensos amplios inclusivos de Negrete y Horowitz, digamos, ¿no? Ahora, es verdad, esto no nace autoderrotado este diseño. Por supuesto que hay, y es lo que estamos viendo más bien en las declaraciones de los expertos, digamos, ¿no? De que hay una práctica política interpretativa de estas reglas que puede ser virtuosa y que tratar de superar esta cuestión de diseño, que en mi opinión no es pro consenso, digamos, ¿no? Por supuesto, también está por verse si el CTA va a actuar autorrestrictivamente, digamos, no siguiendo más las ideas, digamos, wickelianas de virtudes pasivas que tesis expansivas de sus propias atribuciones y el tipo de resoluciones que tienen que tomar, digamos, ¿no? Pero las instituciones, las reglas generan incentivos, digamos, ¿no? Yo creo en las prácticas virtuosas, creo que pueden haber prácticas interpretativas que sean pro consenso, pero los incentivos a usar las reglas están ahí, digamos, ¿no? Y yo creo que es importante tenerlo presente. Termino con un tercer desafío: dar en el blanco. Yo creo que, y esto ya me parece bastante claro, afortunadamente, por supuesto que, por ejemplo, cuando uno miraba por qué los ciudadanos chilenos, las chilenas votaron a favor de una nueva constitución en el plebiscito de entrada, para el proceso anterior, el componente de derechos sociales y derechos sociales específicos era muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Pero hay una cuestión institucional que está a la base de esto, digamos, ¿no? Que es la idea de tener, por un lado, un sistema político relegitimado, una política, un debate de lo público que esté relegitimado, y además que el sistema político sea cooperativo y sea eficaz, digamos, ¿no? Me parece que hay que siempre hacer pedagogía respecto a la importancia de estos dos puntos para satisfacer, digamos, las preocupaciones materiales de la población respecto de la vivienda, educación, salud, pensiones, digamos, que legítimamente están a la base de las preocupaciones principales, pero a la base de eso está la idea de tener un sistema político cooperativo y eficaz, y por supuesto, lo plantean otros hace tiempo, digamos, ¿no? La modernización del Estado, le asigno gran importancia. Pero a la base de esto tiene que estar esta discusión. Ahora, hay un diagnóstico más o menos compartido acerca del problema del sistema político en sus tres vertientes, si lo miramos como ecosistema. Yo creo que a todos nos preocupa el presidente o una presidenta en doble minoría, que está más o menos garantizada en el tiempo. Yo creo que ya está bastante demostrado empíricamente que la segunda vuelta es completamente un espejismo. Esto ya lo dijeron Valenzuela, otros hace 30 años, digamos, ¿no? La idea que la presidenta Bachelet arrasó en segunda vuelta, el presidente Piñera arrasó en segunda vuelta, el presidente Boric arrasó en segunda vuelta, realmente no hace nada más que confirmar que apenas asumen, a los pocos meses vuelven a su votación de primera vuelta en las encuestas ciudadanas. Y ante eso, en el fondo, no hay ninguna, el presidente Boric es el que más ha sufrido este efecto, no hay ninguna sorpresa que van a estar en minoría o en doble minoría, y esto está garantizado, ¿no? Y aquí hay una trampa a la cual tenemos que salir. El sistema político está bloqueado e ineficaz, tenemos distintas tesis sobre eso, pero básicamente yo diría, los parlamentarios no les importa nada la función ejecutiva, digamos, no tienen ningún sentido de solidaridad ni responsabilidad con la función de gobierno, digamos, ¿no? Y eso ha explicado una serie de conductas, los retiros, el descolaje, etcétera. Ese es un problema, ¿no? La alta fragmentación política en el Congreso, que tiene varias explicaciones, el sistema electoral, algunas dimensiones del sistema electoral, aquí a veces se exagera. Los bajos costos de formación de los partidos políticos, el nulo costo de abandonar un partido político y cambiarse de partido político, eso nos explica que tengamos 21 partidos y creciendo en el Congreso. Tenemos un estatuto independiente fuerte, esto suele obviarse, digamos, ¿no? No es tan simple deshacerse de los independientes como a veces se plantea para este proceso. Ellos tienen un estatuto constitucional súper fuerte en la Constitución, y eso no es porque salió de la nada, es porque una de las tesis de fondo de esta Constitución es el problema de los partidos políticos y cómo disminuir su poder, digamos, ¿no? Y que hay algo así como un mundo social distinto del mundo político que hay que potenciar. Eso está en la esencia de la Constitución.
pero genera problemas para los partidos políticos, ¿no? Y partidos políticos que no es solo, creo yo, que sea un problema de democracia interna, el tratamiento de los díscolos, la transparencia, todo eso está bien, digamos, ¿no? Pero en realidad, el problema de los partidos que son institucionalmente irrelevantes, no tienen de verdad ningún rol institucional, ¿no? Ahora, frente a este diagnóstico que es más o menos compartido, yo en general he escuchado a expertos y a expertas de todos lados, más o menos, y sobre todo lo que se ha discutido, uno puede leer, digamos, sobre la subcomisión, en la prensa, algunas declaraciones, pareciera que este diagnóstico está compartido, pero seguimos con dos enfoques diametralmente distintos en la solucionática, digamos, ¿no? Y acá tenemos un problema, y Leslie, digamos, ¿no? Catalina, digamos, las que tienen que tomar estas decisiones, tienen poco tiempo para ponerse de acuerdo, ¿no? Y yo creo que aquí hay dos enfoques, digamos, un enfoque conservador no en un sentido político, sino que de mantención del statu quo, digamos, que es mantener el régimen político. O sea, en realidad acá no hay un problema de régimen político. O sea, la manera en que se aplica el principio de separación de funciones para explicar la estructura de relaciones entre el gobierno y el Congreso, en realidad no hay para qué tocarlo, ¿no? Tenemos un buen sistema presidencial, funciona, ese no es el problema. El problema son las cuestiones adjetivas o laterales. Y se plantean las correcciones del sistema electoral parlamentario, como generar incentivos mayoritarios, la idea del umbral mínimo está dando vuelta, pero siempre, y esto es importante, manteniendo mecanismos contramayoritarios. Esto es bien esencial de este argumento conservador, digamos, ¿no? Por supuesto, porque todos dicen, oiga, la tesis de Arturo Fontaine muy simpática, digamos, esto de tener segunda vuelta en la elección de los parlamentarios, especialmente la de los diputados, en la segunda vuelta presidencial. Pero eso genera eventualmente que, como Macron, se lleve para la casa el Parlamento, que la regla francesa es incluso más intensa que la regla que se propone para Chile, pero en el fondo un presidente se puede llevar para la casa, la Cámara de Diputados. Entonces ahí es curioso porque quienes proponen esta tesis como que no evaluaron en concreto el análisis de esta propuesta, y cuando la piensan que el presidente Boric hubiera arrasado la Cámara de Diputados, dicen, habría sido una mala idea entonces aplicar esta respuesta. Pero yo no veo que haya muchas más propuestas que esta en este enfoque, digamos. Nosotros acá están realmente en un problema. Entonces, la manera de salir de este atolladero, porque si ustedes se fijan, el argumento es, tenemos un sistema bloqueado, démosle una gran mayoría al presidente de la República, no toquemos el régimen de gobierno. Pero ¿qué pasa si ese presidente, el sistema funciona y se queda con muchos diputados? Entonces ahora pasamos al autoritarismo, podemos pasar al autoritarismo. Entonces el argumento es bien circular para no hacer nada, digamos, ¿no? Entonces la manera de zafar de esto es decir, sostengamos fuertes mecanismos contramayoritarios, y eso va a explicar, me parece, que las LOC puedan tener alguna nueva vida, digamos, ¿no? Aunque el actual Congreso la haya eliminado, yo creo que eso va a salir de nuevo el debate, control preventivo. Y democracia y disciplina de partidos, pero en el fondo son debates adjetivos, o sea, no se toca el régimen político. El enfoque reformista, en general, me parece, para sintetizarlo, busca fortalecer la función ejecutiva, no la oficina del presidente, digamos, eso es súper importante, digamos, sino que la función ejecutiva, y para eso uno tiene que permitir la cooperación parlamentaria, digamos, ¿no? Y además robustecer la institución del gabinete, y aquí es donde los partidos tienen que fortalecerse en este tipo de diseños, creo yo, digamos, ¿no? Tener un rol en serio en el gabinete no puede seguir siendo un grupo de amigos y amigas personales del presidente. Esto ha pasado en los últimos 3 gobierno, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos, en el fondo, que ahí estén representados votos en el Congreso. La literatura del coalicionalismo presidencial le llama a esto coalescencia coalicional. O sea, tiene que haber simetría casi perfecta entre su representación en el Congreso y el gabinete del gobierno. Tienen que estar los pesos pesados, digamos, los que manejan esos votos en el Congreso. Todo el resto es música. Tener a los amigos del presidente no sirve de nada, digamos. El gabinete tiene que tomar decisiones, ya que hay buenos modelos. El modelo uruguayo, un sistema presidencial cercano, una democracia sólida, para no pensar en Francia, porque todo empieza, no, es un modelo semipresidencial. Modelos presidenciales interesantes como el uruguayo robustece el gabinete y tiene algunos mecanismos súper interesantes. Y otras son correcciones que son interesantes respecto de que se comparte, me parece, con el enfoque conservador, digamos. Pero lo preocupante de esto, creo yo, y aquí ya termino, es que en el fondo parece que hay un diagnóstico compartido en el sistema político, pero la verdad es que son muy distintas las soluciones o los enfoques para abordar esta cuestión. Y por supuesto las bases operan
con restricciones, digamos, ¿no? Las bases en esta materia por lo menos imponen a un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva de gasto, y eso pone algunas restricciones, digamos, no limita el tipo de régimen político que podemos tener, pero yo creo que acá hay que tomar ciertas decisiones relevantes, digamos, ¿no? Y vamos a estar, y este es el desafío, dar en el fondo, dar en el blanco de lo que este proceso realmente requiere para que la Constitución tenga sentido y no sea puramente un cambio con cosas importantes, Estado Social y Democrático de Derecho, una nueva Carta de Derechos Sociales, nuevos derechos, todo eso está bien, pero si no damos en el blanco, me parece que va a ser una oportunidad perdida. Muchas gracias, pero no haberme pasado tanto en el tiempo. Muchas gracias, profesor. Estamos ahí en el tiempo un poquito pasados, pero está bien, muy interesante su exposición, así que no hay ningún problema. Vamos a continuar ahora con la ponencia de la profesora Sánchez. Por favor. Muchas gracias, Ensa. Saludar a José Francisco y a todos y a todas quienes hoy día nos están escuchando, y agradecer obviamente la invitación a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional por permitirnos comenzar, podríamos decir, el año académico con estas jornadas donde el tema que yo creo que nos convoca y que nos va a hacer dialogar por lo menos el primer semestre de este año es este nuevo proceso constitucional. Difícil hablar después de José Francisco porque quedo desesperanzada, incluso a ratos desilusionada, y peor porque yo soy parte de la comisión de expertos, entonces tengo que tener más motivación que cualquier otro u otra ciudadana. Pero bueno, y por lo mismo también voy a tratar de plantear unos temas más bien quizás coyunturales y políticos de lo que está ocurriendo y de lo que hemos percibido quienes formamos parte de esto. Lo primero es que si bien pueden existir y existen varias, digamos, dudas, inquietudes o cuestionamientos a este tercer proceso, porque yo lo denomino como una tercera etapa dentro de esta ruta constituyente, porque efectivamente, como decía José Francisco, el proceso de la presidenta Bachelet, que si bien termina en un documento, ¿cierto?, en una propuesta de nueva constitución, no fue debatido en el Congreso. Y eso se debe a otras razones mucho más políticas que no vamos a plantear hoy, pero yo no lo calificaría como fallido. Yo creo que no tuvo los tiempos políticos adecuados, y además porque las condiciones también políticas de ese Congreso Nacional en particular no eran las más adecuadas quizás para avanzar en la temática. Luego vimos, obviamente, y vivimos la Convención Constitucional, y hoy día nos enfrentamos a este proceso que es compuesto, que tiene 3 etapas, y que es muy particular, y que yo creo que es como una especie de tercera etapa y final. A mí me parece que el país, no sé si está en condiciones de seguir reintentando una y otra vez dotar a Chile de un nuevo texto constitucional. Me parece que esto ya es como el final de este proceso, y por eso es que quienes estamos ahí lo tomamos con la máxima seriedad y responsabilidad. Dicho eso, me parece que también es bueno rescatar 2 elementos. Si el sistema de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria se ven en la necesidad y se convocan para llegar a este acuerdo que genera este nuevo proceso, es por 2 razones también bien claras. Las encuestas han sido consistentes también en señalar que la ciudadanía chilena sí quiere una nueva constitución. Y eso ya es un elemento, creo yo, tremendamente interesante e importante a considerar. Y segundo, que visto el proceso anterior, querían la participación de personas, no sé si denominarlas expertas, pero sí personas con conocimiento en la materia. Entonces creo que en realidad también el Congreso Nacional y la última reforma constitucional que se incorpora para habilitar este proceso responde también a una realidad política y una realidad social. Por lo tanto, claro, puede tener debilidades, pero es finalmente lo que nosotros y nuestro sistema democrático estuvo en condiciones de ofertarle al país. Y en ese sentido, creo que efectivamente tenemos quienes estamos formando parte, particularmente hoy la comisión de expertos, que es la que primero entra al ruedo, es ir también fortaleciendo esta legitimación democrática día a día. Y eso se produce a través de varios mecanismos. Bueno, lo primero es que hemos tratado, creo yo, con el mejor de los ánimos, de ser una comisión sobria y discreta, porque creemos que eso es el tono adecuado
para un grupo de personas que debemos tener cualidad y características distintas. Nosotros no somos el consejo que va a elegir la ciudadanía el 7 de mayo, tenemos otro rol, nuestros argumentos tienen que ir en otra dirección y en otro tono, y por lo tanto creo que en esto expreso el sentir de los 24, de sobriedad, seriedad y mucha responsabilidad. Entender también que nosotros solo vamos a proponer un anteproyecto que idealmente debe ser mínimo. Un texto breve y sencillo, porque quienes deben tomar el protagonismo en darle cuerpo a ese nuevo texto debe ser el Consejo electo democráticamente. En lo personal, y quizás lo voy a decir de una forma muy sencilla, yo me siento más bien responsable de cumplir con que los 12 bases que acordaron, ¿cierto?, los congresistas queden bien plasmadas en ese anteproyecto. No querer ir más allá de lo que nos corresponde, ni tampoco entrar a discusiones de temas, digamos, que son más bien políticos que teóricos. Tenemos que garantizar lo que es esencial en nuestro Estado de Derecho, y luego todos los temas adicionales, todas las temáticas, digamos, sociales, como derechos indígenas, derechos de la mujer, niñez, adultos mayores, en fin, serán las temáticas que tienen que venir a poner la sociedad civil, que es la que se va a incorporar en el Consejo. Y en esto también, como tercer elemento agrego, que es bien difícil la relación sí que vamos a tener entre comisión de expertos y el Consejo de los electos, porque las campañas, de hecho, están siendo y están caminando en paralelo a nuestro trabajo, por lo tanto, por eso es que además tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque probablemente los debates que se den al interior de la comisión de expertos van a irradiar a las candidaturas. Y lo que nosotros esperamos es que ello, que va a ocurrir naturalmente, sea lo menos conflictuado posible. O sea, la idea es que los candidatos y candidatas puedan hablar más bien de sus propuestas adicionales, más que de posicionarse ya en una vereda u otra. Por eso es que el argumento, como decían antes, los argumentos tienen que ser lo más técnico posible. Y yo sí le agregaría, y con esto voy terminando, que sí yo estoy esperanzada en una etapa que es la de participación ciudadana. Si bien José Francisco lo planteó como preocupante, como que ahí podría estar, ¿cierto?, el talón de Aquiles, o sea, o nos va muy bien o nos va muy mal, convengamos que esas son las opciones. Pero en mi rol de formar esta comisión de comisionada, tuve la posibilidad de participar el día en que se lanzó la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana, en el GAM, ¿cierto?, en Gabriela Mistral, y me doy pero absolutamente por satisfecha y agradecida la tremenda labor que están realizando la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Realmente han diseñado metodológicamente un sistema de participación que creo yo que va a ser tremendamente innovador y que además creo que sí va a lograr que la ciudadanía se interese en el proceso. Me parece que además la colaboración de todas las universidades de regiones va a contribuir en eso para descentralizar el debate y que para que esta propuesta de anteproyecto llegue a todo el territorio de la República. Y creo que ese va a ser, sin lugar a duda, el momento peak de este proceso. Creo que técnicamente serán, ¿cierto?, nuestros colegas y académicos, abogados y abogadas y de otras ciencias las que dirán si la comisión experta lo hizo mejor o peor. La ciudadanía evaluará el comportamiento o el desarrollo del Consejo de los Ciudadanos y Ciudadanas Expertas. Pero creo que el momento en donde se van a referir sobre el anteproyecto, sobre un texto, y van a poder además de determinar si quieren incidir en alguna modificación o enmienda, es en el proceso participativo. Y si ello resulta exitoso, como espero que resulte, porque confío, como dije, plenamente en el rol de las universidades, de todo el territorio, creo que podríamos estar viendo al final del túnel una luz bastante positiva. Quizá no va a tener, como digo, la cobertura ni el interés que tuvo el proceso anterior, por las características que tuvo, pero creo que quizá silenciosamente y de manera más lenta y paulatina puede ir logrando ciertas mayores adhesiones que las que hoy aparentemente uno puede ver y diagnosticar de lo que hay hoy en el papel. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Vamos a tener ahora unos breves minutos de conversación, de preguntas y comentarios. No sé si hay alguien aquí en la sala, quien está escuchando, que quiera hacer alguna pregunta a los expositores. Yo tengo preguntas, pero
No sé si alguien más está interesado en consultar e intervenir. Yo tengo una René, pregunta, Ensa. sí, Dentro de la primera parte de este proceso, hemos observado, mi opinión personal, un comportamiento inesperado en ambas instancias técnicas hasta el día de hoy. La comisión experta, es cierto, ha tenido puntos en los cuales hay desacuerdos, pero dentro de todo el procedimiento se ha llevado hasta ahora, reitero, llevamos una semana, en relativa concordia, lo cual contrasta con la discusión del autoacordado del Comité Técnico de Admisibilidad. Me gustaría que con la mayor amplitud y dentro de obviamente el hecho de que las limitantes propias del ejercicio de su cargo, conocer la opinión de los autores sobre esta dicotomía. ¿Cuál es la clave para que finalmente esta expectativa, no sé si será común, es la personal, se produjera hasta ahora de este modo, esta primera impresión del proceso 3.0? gracias René. Voy a sumar mis preguntas y le damos un par de minutos a cada profesor, a cada exponente para que puedan compartir su opinión. Yo quería consultarles a ambos qué piensan o qué opinan sobre una posibilidad de que este sea un tercer proceso fallido. El profesor García hablaba en un principio que existían 3 desafíos importantes del proceso, pero a la vez hay algo importante que es la desafección de la ciudadanía con el proceso. No hay mucho interés al parecer hasta ahora y yo personalmente espero que eso cambie, pero ¿qué consecuencias podría tener un nuevo proceso fallido, piensan ustedes? Y como decía la profesora también, porque al parecer no hay más energía para seguir esto y seguir en un ciclo sin fin de procesos constituyentes eternamente, no es posible. Y también quería preguntarles sobre qué factor o qué elemento creen ustedes que podría determinar el éxito o no del proceso. Depende de cómo vaya mejorando la participación de la ciudadanía en el proceso y en el interés que puedan tener sobre el anteproyecto y el proyecto. Depende de los acuerdos o de cómo se propician los acuerdos por los partidos políticos, porque de todas maneras la comisión experta y sus integrantes son representantes de alguna forma de los partidos políticos. Entonces, ¿qué rol podrían cumplir también en el éxito o que este proceso sea o no fallido? Entonces, un par de minutos para cada uno para que pueda responder y concluimos el panel. Gracias. Súper fácil la pregunta. No, muchas gracias René y Ensa por las preguntas. Sí, ha sido interesante, René, el comportamiento de los árbitros, digamos, ¿no? Yo creo que lo que se juega ahí son dos visiones, digamos, ¿no? sobre su rol, ¿no? Hay algunos que quieren, en el fondo, algunos y algunas que quieren tratar de plasmar en el CTA una cierta idea de, según yo, lo que un buen grupo de parlamentarios quería poner en el diseño, que es un tribunal constitucional con controles preventivos fuertes y que por lo tanto tenga una incidencia fuerte en el contenido de lo que haga la comisión experta del Consejo Constitucional después, digamos, ¿no? No son bordes los que estarían jugándose, sino que contenidos. Y por el otro lado también estoy viendo, y yo simpatizo más con esta segunda visión, los que están mirando con mucha autorrestricción su rol. Parece que leyeron la rama menos peligrosa de Bickel, digamos, y entendieron lo que son las virtudes pasivas, digamos, entendieron una autocomprensión de su rol, digamos, a mí me parece más adecuado. Especialmente porque hay demasiados puntos de veto y tampoco queremos tener discusiones tempranas sobre la manera en que la subsidiariedad, digamos, va a compatibilizarse con el Estado Social y Democrático de Derecho, y eso sea un requerimiento que llega luego, digamos, ¿no? O sea, yo creo que se está jugando en el fondo dos visiones sobre el rol del CTA y me parece es una discusión importante. Es aburrida porque René dijo, si esto se plasma en el auto acordado, nadie está siguiendo el debate del auto acordado
pero todos nos preocupamos cuando aparecen noticias en diarios de circulación nacional donde destacan esta pelea, digamos, ¿no? Y eso se ve muy conflictivo, y por el contrario, vemos un debate ayer intenso, digamos, ¿no? Felicitaciones a Leslie, a la Catalina, con la manera en que discutieron cuestiones bien importantes en el índice. Yo creo que ahí se jugaron muchas cosas, digamos, ¿no? Yo creo que además se están pasando unas cuentas un poco extrañas, digamos, ¿no? Si el índice quedó cerrado el viernes pasado, modificar el índice era una tarea imposible de hacer, digamos, ¿no? Entonces, no entiendo algunas recriminaciones que leo hoy día, porque en realidad el índice ya se votó en el sentido más pleno y político de la expresión el viernes pasado, digamos, ¿no? Cuando se presentó y se aprobó en general o se aprobó la idea de este índice introducir enmiendas, ahí básicamente estaba la suerte echada, digamos, de cómo quedó el índice, digamos. Así que estas recriminaciones de estos días me parecen bastante oportunistas. La posibilidad, perdón, y lo otro interesante, la Leslie tiene razón, en paralelo yo creo que esto es un drama, se está cruzando la campaña del Consejo Constitucional. Aquí donde yo tengo, donde confío mucho en la autonomía de las expertas y expertos, digamos, ¿no? De no prestarse para que el debate técnico, como bien dice la Leslie, tenga guiños o sea demasiado receptivo a las campañas electorales, digamos, ¿no? Y quiero dar ejemplos bien concretos, digamos, ¿no? A mí nunca me ha gustado reglas específicas que se propusieron en la Convención Constitucional, que tenían un sentido, eran slogans que trataban de imponerse en el debate, y que lo estoy empezando a ver que emergen en la campaña. Entonces, no tiene que haber, ojalá, yo sé que es imposible, pero una muralla lo más china posible entre la campaña y lo que está haciendo la comisión experta. Y yo apuesto mucho a la autonomía de las expertas y expertos que no se van a prestar, digamos, para entrar en el juego de la campaña electoral, porque estamos viendo que los candidatos a consejeros constitucionales y candidatas sí se están prestando para ese juego, ¿no? La posibilidad de fracaso y sus consecuencias, yo no querría pensar que esto va a fracasar, no me pongo en ese escenario. Y para contar inmediatamente la segunda pregunta de la ENSE, digamos, el éxito del proceso está en la participación ciudadana. Mi problema es que está diseñado demasiado a lo Pacto Olivo y Pacto de las Moncloa, digamos, o sea, demasiado con la participación ciudadana, con mucho énfasis en la parte del plebiscito ratificatorio, y no tanto énfasis en una participación más temprana de la ciudadanía. Yo también, ojalá, soy profesor de la Católica hace 20 años, en la Católica, la Chile, lo que hagan toda la universidad en el resto del país es súper potente, y ahí se juega todo, me parece, con una participación ciudadana temprana e incidente. Yo creo que el peor camino es apostar a que elitistamente le van a llegar los expertos y los consejeros constitucionales con una gran propuesta final que va realmente a enamorar y seducir a la ciudadanía. Eso puede ser demasiado tarde, ¿no? Tienen que la ciudadanía, tenemos todos los ciudadanos que subirnos a la micro muy tempranamente. Yo creo que ahí se juega el éxito y el fracaso del proceso. Me corresponde continuar con la respuesta, y bueno, antes de ir de lleno al tema que me interesa harto, que es el que preguntó la ENSA, tengo que decir que aunque suene amarillo, creo que lo óptimo es que yo no responda a la pregunta de René, porque efectivamente el comité de admisibilidad, ¿cierto?, es nuestro tercero imparcial, y quien va a estar a cargo, digamos, de los requerimientos que pudieran emanar de la comisión de expertos, y como órgano autónomo que es, y yo siendo partícipe de la otra comisión, creo que siempre es más prudente no entrar en sus cuestiones, digamos, propias que le ha correspondido ir definiendo. Así que discúlpame, René, en esta oportunidad, pero creo que es más sano incluso para el proceso. Respecto del resultado y del éxito o fracaso, bueno, yo he planteado esta hipótesis y me hago cargo, y creo que quizá un poco fatalista, pero creo que no hay efectivamente más agua en esta piscina para seguir intentando procesos constituyentes, ¿ah? Entonces, por eso es que también yo decido participar de esta tercera etapa, porque dije, bueno, si esta es la última, bueno, demos todo lo que uno pueda para ver si esto resulta bien. Respecto de la relación que va a haber entre las candidaturas y nosotros, desde por lo menos mi vereda, la izquierda y la centroizquierda, ya estamos, digamos, acordando de manera muy estricta no participar y no intervenir de ninguna manera en las campañas electorales. Y eso no solo en lo material, no solo en lo físico, no solo en lo electoral de marketing, digamos, sino que también cuidar, como les planteé al principio, cuidar nuestros temas, a proponer, debatir, porque también ello puede hacer, como decía José Francisco, ciertos guiños
a uno u otro sector y enfrascarnos en discusiones que son innecesarias. Y a pesar de que se haya visto pacífica, la aprobación del índice no fue tan pacífica. Tuvimos ahí algunas conversaciones bien interesantes porque todos son temas tremendamente importantes y la estructura también era un tema en el que tú tenías dos caminos, o entendíamos esto como una camisa de fuerza, por lo tanto esto era, y si en el debate surgía otro tema no podía ingresar, o si en realidad partíamos de la lógica de los mínimos comunes, bien comunes, pero permitiéndonos más adelante incorporar algo en la medida que lograra los consensos. ¿Mm? Y allí creo que hubo la tentación de poner algunos temas, que sabemos que es muy fácil que se politice. De hecho, mi sector retiró una indicación que nosotros creímos que era un tema relevante para la ciudadanía, pero que si lo planteábamos como tema constitucional, pero iba a generar muchas disputas, probablemente políticas, entre candidato y candidata. Entonces, todo ello debe estar en disposición, digamos, de cuidar a la comisión de expertos y separarla lo más posible de las campañas políticas que ya empezaron, digamos. ¿Ah? Y eso va a ayudar, creo yo, que va a ayudar muchísimo porque en el fondo vamos a generar un autocuidado, un autocuidado en la comisión de expertos. Y si todos creemos en esto y todos y todas nos subimos a este mismo barco, yo creo que este mismo diálogo fraterno que hemos tenido hasta ahora y muy respetuoso y tolerante debería seguir funcionando y provocando mejores y buenos resultados. El resultado final es incierto. Me encantaría poder decir que yo espero que esto va a ser como una bolita de nieve que va a ir aumentando y que vamos a llegar al final de año, el 17 de diciembre, con el tema constitucional nuevamente marcando quizás pic de sintonía y estando como primero en la encuesta, pero es improbable. ¿Por qué improbable? Porque el contexto socioeconómico hoy día nos tiene con una ciudadanía preocupada de la seguridad ciudadana por sobre cualquier otro tema, y con serios problemas económicos para llegar a fin de mes. Así es simple. Y cuando tú tienes un temor de la seguridad pública, de lo indefenso que te puedes sentir en la calle, y además no puedes pagar tus gastos básicos, es bien difícil decirle, oiga, señor y señora, además preocúpese del tema constitucional. Entonces yo espero que esos dos elementos vayan mejorando durante el año, que la ciudadanía se vaya sintiendo más tranquila y más segura, porque en la medida que ello ocurra, nos genera condiciones para que el proceso constitucional se vaya volviendo tema. Si las problemáticas cotidianas de la ciudadanía siguen empeorando o agudizándose, creo que el proceso constitucional efectivamente va a ir perdiendo interés, se va a ir desafectando aún más la gente esto y probablemente quizás lleguemos a un resultado otra vez, no, digamos, triste para la República, no solo para quienes vamos a participar ahí. Eso. Muchas gracias, profesora Sánchez y profesor García, por sus exposiciones y por las respuestas a las preguntas. Muy interesantes ambas exposiciones. Y bueno, nos pasamos un poco en el tiempo, así que vamos a finalizar este panel. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y a quienes también se conectaron y participaron también de esta última parte de la jornada. Nos queda el panel de clausura, que entiendo bien ahora está a cargo de Rosa Yanacones, que me imagino que vamos a tener una breve pausa y se va a dar inicio a dicho panel.